Bien, buenos días compañeros, pues aquí nuevamente vamos a iniciar lo que viene siendo nuestra segunda clase en línea, a la cual hemos titulado Instituciones Jurídicas y Administrativas. ¿Por qué este tema? Bueno, pues una razón muy sencilla. Ya vimos a grandes rasgos lo que viene siendo la propiedad, las formas de adquirirla y todo lo que representa esta parte del derecho civil. Vamos a entrar ahora de lleno a ver lo que es el registro público de la propiedad, y vamos a aprovechar también para ver algo del registro civil y el archivo de notarías. Como tú sabes, son dos instituciones jurídico-administrativas que tú tienes que conocer y tienes que saber cómo se maneja, cómo se mueven. Como te he dicho y te he insistido, un abogado no nada más es juzgado civil, juzgado penal, sino que muchas tiene que ver con algunas entidades o autoridades de carácter jurídico-administrativo. Aprovecho pues el plazo que tenemos y aprovecho también la tecnología que tiene CETEC para que hagamos un recuento y un repaso de todas las autoridades que están vinculadas con el derecho. Obviamente vamos a ver más concretamente lo que es el registro público de la propiedad, que hay tres: el federal, el de la Ciudad de México y el del Estado de México, claro, de todos los demás estados, pero lo que nos interesa son en dónde nos encontramos circunscritos. Vamos a iniciar por tanto por lo que viene siendo ni más ni menos que el famoso Poder Judicial Federal. Recordemos que el Poder Judicial Federal está integrado por los jueces, por los juzgados y por los tribunales. Y como vemos en la imagen, es el que se encarga de aplicar la justicia, el de hacer valer el derecho, el tratar de establecer que los conflictos, los litigios se resuelvan de forma civilizada, de forma pacífica, y no como se resolvían en la antigüedad a través de la ley del talión o a través de la ley del más fuerte, la de ojo por ojo y diente por diente. Los tribunales, como tú bien lo sabes, son federales y son también estatales. Dentro de los federales está la máxima autoridad, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como tú bien sabes, y si no, vela visualizando, se encuentra junto a Palacio Nacional, ahí en el Zócalo, en lo que viene siendo, a un lado está la Suprema Corte y ahí están los famosos ministros. La Suprema Corte, recordemos que se integra, el Poder Judicial, aparte de la Suprema Corte, que es el máximo tribunal en nuestro país a nivel federal, el que aplica la justicia a nivel nacional. Están también los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito, que hoy que llevas amparo, vos sabes en qué momento procede el amparo directo, el amparo indirecto, ante qué tipo de tribunales pueden presentarse dentro de lo que viene siendo el Poder Judicial Federal. También forman parte del Poder Judicial Federal el Tribunal Federal Electoral y también la Judicatura Federal. La Judicatura Federal, se supone, está para supervisar y vigilar lo que viene siendo la función de los ministros y de los magistrados y de los jueces, obviamente del Poder Judicial Federal, y por tanto de sancionar, de castigar, de remover a lo que existe. Sabemos que el Poder Judicial Federal, nos guste o no nos guste, pues ahorita está muy corrompido, mucho nepotismo. Es decir, muchos jueces tienen ahí a sus familiares, porque durante mucho tiempo se permitió eso. De hecho, se dice que Salinas lo permitió, porque de alguna manera quería que todo el sistema judicial se corrompiera. Recuerda que los ministros de la Suprema Corte son la gente, no solamente en México, sino que a nivel mundial son los que mejor perciben dinero. Es decir, ellos reciben promedio de 600,000 pesos al mes, independientemente de sus prestaciones, independientemente de muchísimas cosas más. Entonces, esto es lo que ha motivado que se dice que ya estaban maiciados, es decir, ya estaban dominados por el poder ejecutivo, ¿sí? Además del Poder Judicial, también tenemos a nivel estatal. Todos los estados de la República Mexicana, incluyendo la Ciudad de México, tienen a su propio Poder Judicial. En este caso se llama el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Vayámoslo conociendo. Sus oficinas o sus instalaciones, por razones obvias, están en Toluca, lo que viene siendo la capital del Estado de México. Mucho me gustaría, pero si de hecho te dejo como tarea que vayas haciendo un directorio de oficinas de lo que viene siendo las principales que están vinculadas con tu actividad como futuro abogado. Créeme que a veces cuando vas tú a hacer la carrera o vas a ejercer la carrera, no va a faltar algún asunto que tengas que ver con alguna autoridad. Y ahora se facilita mucho por el internet, pero en mis tiempos suele andar buscando como locos. En aquel tiempo existía Locatel, para que nos dijeran en dónde se encontraban tales lugares. Aquí tenemos en la imagen lo que viene siendo las oficinas del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que resuelve obviamente los asuntos o litigios del orden común. Lo que viene siendo también el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Como buen futuro abogado sabes que todo este poder judicial está concentrado, y digo qué bueno que está concentrado, en lo que conocemos como el famoso la colonia de los doctores. Ahí se encuentra este edificio que fue ampliado. En mis tiempos no estaba como ahorita se encuentra, donde se encuentran todos los juzgados civiles, familiares, que integran lo que viene siendo el Poder Judicial del Distrito Federal. Ojalá algún día, independientemente de que todavía no ejerzas o ejerzas la carrera, mi invitación es a que vayas un día, te metas ahí al Poder Judicial del Distrito Federal y conozcas pues todo el movimiento, todo lo que existe. En la planta baja en mis tiempos estaba el archivo, perdón, la oficialía de partes, donde se recibían todas las demandas, todo lo que tenía que ser, para evitar que tú escogieras el juzgado como anteriormente se venía haciendo. Por eso se le llama la ciudad judicial del Distrito Federal, porque ahí están concentrados todos los juzgados que integran el sistema judicial en la Ciudad de México. Está en lo que viene siendo el metro Niños Héroes, saliendo, luego ahí tenemos lo que viene siendo esta concentración del Poder Judicial de la Ciudad de México. Obviamente, como sabes, todos los estados tienen su propio Tribunal Superior de Justicia, y sabemos que están formados por los juzgados civiles, los juzgados familiares, los juzgados penales. Está integrado también lo que vienen siendo los juzgados inmobiliarios, los juzgados mercantiles y muchos más. Cada estado tiene, por tanto, su poder, su Tribunal, Superior de Justicia. Otra de las autoridades de las cuales estamos íntimamente vinculados es lo que viene siendo el famoso Poder Legislativo Federal. El Palacio Legislativo, que está en lo que viene siendo San Lázaro, o lo que está cerca del metro San Lázaro. Muchas veces tenemos como futuros abogados ir conociendo qué nuevos tipos de leyes se están acordando o se pretenden acordar. Te recuerdo que hace poco, cuando se autorizó la ley de extinción de dominio, muchos empresarios se opusieron a esa ley, no estaban de acuerdo con esa ley, y muchos particulares, porque estimaban que era una violación a sus derechos, porque por el simple hecho de que en un departamento, una casa que se rentaba, sin conocerlo o sin saberlo, se había utilizado como instrumento del delito, pues actualmente ya se les quita sin mayor investigación. También te recuerdo que los empresarios se opusieron mucho a que se manejara como delito grave lo que viene siendo la facturación de lo que viene siendo las notas falsas. Hay muchas empresas fantasmas que facturaban por miles y millones de pesos cuando esa empresa ni existía. Entonces muchos empresarios se opusieron, manifestando que lo estaban comparando con delincuentes, etcétera. Como futuro abogado puede ser que trabajes en una empresa y entonces vayas visualizando qué tipo de ley se están expidiendo, y tú puedas dar tu visto bueno a tus jefes o a tus superiores e informarles. Licenciado, tengo entendido que en el Congreso se debate un proyecto de ley donde se va a autorizar, se va a permitir, y que posiblemente nos afecte a nosotros como empresa, a usted como empresa. Eso lo haría bien de tu persona como abogado, que antes del tiempo tú ya pusieras en prevención, o pusieras en alarma, por así llamarle, a tus superiores, para que ellos supieran más o menos de qué se trata. El Poder Legislativo, como tú bien lo sabes, se integra por todos los representantes, diputados y senadores de los diversos partidos políticos: PRI, PRD, Morena, el PAN, Movimiento Ciudadano y demás partidos. Y como podemos ver ahí, te invito también a que veas el canal del Congreso de la Unión, donde veas los debates. Toma en cuenta esto para que tú aprendas a gesticular y aprendas a ser un buen orador. Acuérdate que en los juicios orales lo que se requiere es que el abogado tenga esa facilidad de palabra, esa elocuencia, para poder convencer al juez y poder convencer al Ministerio Público y poder convencer a todos los que están ahí de que tu cliente, sea el acusado, sea el que está denunciando, que a través de los argumentos, a través de tu elocuencia, puedas convencer a las personas, ¿sí? Hay buenos oradores, como te lo he dicho, y por eso te invito a que veas el canal del Congreso, tal vez no diario, pero de vez en cuando. Claro, ahora que paraste todo este tipo de situaciones, y más o menos vayas visualizando todo este tipo de aspectos. Recuerda también que los diputados y senadores muchas veces necesitan asesores. Ellos no son todólogos que conocen todas las materias. Entonces muchas veces requieren de asesores. Una vez vi una convocatoria en donde se daban asesores para diputados y senadores, que en un determinado los puedes orientar sobre algún nuevo proyecto de ley, algún tipo de situaciones sobre el particular.
En los estados, en las entidades federativas, mejor dicho, también existe el famoso poder, el legislativo local o poder legislativo del Estado de México. Ahí tenemos en la imagen lo que viene siendo allá en Toluca, al igual que aquí en la Ciudad de México están concentrados todos los poderes, allá también están concentrados. Lo que se conoce como el Zócalo de Toluca o el Zócalo del Estado de México, ahí está el poder ejecutivo y también ahí tenemos lo que viene siendo el poder legislativo. Es decir, está integrado solamente por diputados locales. Te recuerdo que el Poder Judicial de los estados nada más legisla en materia que la Constitución les maneja. En cambio, el Congreso General o Congreso de la Unión, el Poder Judicial Federal, legisla en materia laboral, en materia mercantil o comercial, como le quieras manejar, porque es una materia federal y el Código de Comercio se aplica en toda la República Mexicana, la Ley Federal del Trabajo se aplica en toda la República Mexicana y ningún estado puede tener su propia Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque es materia federal. En cambio, la ley del impuesto predial es a cada legislatura y cada municipio maneja su propia ley, sus propios porcentajes sobre el particular. Tenemos ahí lo que viene siendo otra vez el Congreso Estatal de Toluca, en donde están los diputados locales. Es decir, nosotros tenemos diputados locales, tenemos diputados federales y tenemos senadores federales. Los diputados y los senadores federales están en San Lázaro, están en el Congreso de la Unión, y los diputados locales o estatales están ahí en Toluca, están ahí en lo que viene siendo el centro de la capital. Tenemos también el poder ejecutivo estatal. Recuerda que todos los estados tienen su propio poder ejecutivo, su propio gobernador. Cada estado tiene su propio gobernador, como es el caso de donde estamos nosotros, de Alfredo del Mazo Maza. La Ciudad de México es la excepción. Bueno, antes de pasar esto, recordemos que el estado, la federación se divide en estados. La federación tiene al presidente de la República Mexicana, cada estado tiene a su gobernador y los estados se dividen en lo que son los municipios. Recuerda que el Estado de México se considera que tiene el mayor número de municipios. Ya tenemos su división de todos los municipios en donde están los famosos presidentes municipales, que también son elegidos por el pueblo en las elecciones. La Ciudad de México también tiene esa cualidad, bueno, de hecho todos los estados. Nada más que recordemos que la Ciudad de México es la excepción a todos los demás estados. Es decir, los estados o entidades federativas se dividen en municipios. Pero la Ciudad de México, recuerda que durante mucho tiempo fue como se le conocía un lugar de segundo nivel político, de tercer nivel político. ¿Por qué? Existía el jefe del departamento del Distrito Federal y existían por tanto los delegados. El jefe del departamento del Distrito Federal era nombrado directamente por el presidente de la República. Los chilangos o los habitantes de la Ciudad de México no podían elegir a su gobernador, que en este caso se llamaba jefe del departamento del Distrito Federal o regente de la Ciudad de México. No lo podían elegir porque el mismo presidente era el que nombraba directamente al regente. Y el regente a su vez nombraba directamente a los famosos delegados de cada una de las representaciones, la Cuauhtémoc, la Gustavo Madero, Coajimalpa, Miguel Hidalgo y todo lo que vienen siendo las delegaciones. Hay una reforma apenas del año pasado, si no mal recuerdo, donde se establece que cambia, ya no van a ser delegaciones, hoy se llaman las famosas alcaldías, ya no son delegados y ahora son lo que vienen siendo los alcaldes. Entonces esta es una excepción a la configuración política de nuestra República Mexicana. Todas las entidades federativas, reitero, tienen gobernadores y tienen presidentes municipales y tienen municipios. La Ciudad de México, por ser el centro donde radican los tres poderes federales, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, está integrado por un jefe de gobierno, en este caso jefa de gobierno. Ya desapareció el jefe del Departamento del Distrito Federal y desapareció también el regente, hoy se llama jefe de gobierno. Bueno, siendo Claudia la jefa de gobierno. Y las antiguas delegaciones, que al menos territorialmente mantienen lo mismo, solo cambia el nombre, ahora son las alcaldías o los alcaldes. Y a diferencia de otras épocas, tanto los alcaldes como la jefa de gobierno son también elegidos ya por el pueblo, es decir, por los habitantes de la Ciudad de México. Con estas reformas que se hicieron desde el año 2000, se logró hacer que la Ciudad de México, capital de la República Mexicana, por fin la gente que vivía ahí o que vivíamos ahí, pueden tener ese derecho a escoger a sus propias autoridades. Esto fue en el año 2000.
El primer jefe de gobierno fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y el último jefe de gobierno por parte del PRI fue Óscar Espinosa Villarreal. Te hablo del año 2000, no, del año 97 más o menos, y después llegó Cuauhtémoc Cárdenas, y desde entonces la oposición ha manejado lo que viene siendo la Ciudad de México. Hasta ahorita el PRI, el partido gobierno, no ha podido recuperar esta parte de lo que viene siendo la Ciudad de México, ¿sí? Bueno, respecto al nivel federal tenemos también al Poder Ejecutivo, que tú bien sabes está conformado por el presidente de la República Mexicana, o oficialmente conocido como el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, es el que tiene autoridad en toda la República Mexicana a nivel nacional, es el presidente por tanto de lo que vienen siendo todos ellos. El presidente de la República Mexicana, como lo hemos dicho en clase, es una especie de administrador, es una especie de director general de una empresa, que en este caso vendría siendo un país. Una empresa tiene muchos recursos, un director tiene que administrar esos recursos, dice la administración, los recursos financieros, los técnicos, los materiales y los humanos. Bueno, si un país también tiene esos recursos técnicos, materiales, humanos, en este caso la población y financieros, las finanzas públicas, los ingresos que tiene el Estado a través de impuestos, de derechos, productos, aprovechamientos. Todo eso lo maneja el presidente de la República Mexicana. Y aquí es donde viene lo importante para ustedes como futuros abogados. Abogado no nada más es conocer el poder judicial, conocer los juzgados, los ministerios que vamos a hablar en su momento oportuno, sino conocer también las instituciones jurídico-administrativas. Ya vamos a ver el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, que es una autoridad jurídico-administrativa, donde muchas veces tienes que hacer trámites, de hecho debes de hacer trámites. Entonces vamos a ir conociendo, y qué bueno que con la materia de derecho de bienes que estamos analizando, pues se presta a que conozcas esta institución. Pero para entender todo este mundo, haciendo un recuento de todo lo que has visto en tus diversas materias, nos metemos con el Poder Ejecutivo Federal, que aunque recae en una sola persona, pues una sola persona, digo, por muy inteligente que sea, no puede con todos los problemas políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, que se presentan en un país. Entonces el presidente se apoya en sus principales colaboradores, que son las secretarías de Estado. A manera de ejemplo, ahí tenemos la Secretaría del Bienestar Social, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Cultura, la SEMAR, Secretaría de Marina, la Semarnat, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿sí? Tenemos la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Función Pública, Sectur, la SEP, bueno, la PGR, aquí si hacemos un paréntesis, esa queda afuera, ya salió, de hecho ya no existe la PGR, ahorita vamos a hablar sobre eso. Por eso este tema siento que es importante, no nada más limitarme al registro público de la propiedad, sino ir entendiendo este tipo de estructura. Es decir, un abogado, aparte de conocer la idea de conocer instituciones, y conócelas por su nombre, conócelas por sus nombres, por sus iniciales, por los lugares en donde se encuentran y por sus funciones. Tal es la área de comunicaciones y transportes, la área de salud, la de economía, la SEDENA. Y faltan algunas secretarías, como son la Secretaría de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Entonces, estas secretarías, como llegamos a ver alguna vez en clase, realizan funciones meramente administrativas, meramente de oficina. Otorgan permisos, se realizan trámites, dan licencias, concesiones, cancelaciones, exenciones, etcétera. Por ejemplo, también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y muchas más. Como abogado, y como te he dicho en clase, muchas veces tienes que conocer este tipo de instituciones. Hay que hacer muchos trámites, muchos permisos, y hay que saber exactamente qué secretaría es ante la cual debo de encaminar yo mis gestiones para poder obtener los trámites. Recuerda cuando te decía, piensa que tú eres una persona que vives en lo que es Tultepec, y que por razones de independencia quieres formar tu propio polvorín y tu propia empresa de elaboración de cohetes, palomas y todo lo que significan los juegos pirotécnicos. Poner el negocio así nada más porque sí, pues no. Hay que través de un permiso justamente ante la SEDENA. Pero la SEDENA, como secretaría, es una institución muy amplia, muchos departamentos, muchas áreas, muchas direcciones. Entonces hay que conocer cuáles son las áreas, los departamentos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Vas a empezar en CETEC y tú quieres inscribir, pues, a tu niño un curso. No es lo mismo inscribir un curso de inglés, un curso de computación,
o a un joven que tengas, meterlo un curso de bachillerato, un curso de licenciatura. Entonces hay áreas que te dirán dónde encaminarías todo esto. Ese es el mundo de las instituciones jurídicas que me permito informarte para que tú más o menos lo vayas ampliando, lo vayas precisando, lo vayas conociendo. Además de las tareas de Estado, que son los principales colaboradores, como se dice dentro del lenguaje coloquial, son la mano derecha del presidente, son los que ayudan al presidente. También tenemos los organismos descentralizados, el llamado sector paraestatal. Esta otra parte del gobierno, es decir, el brazo izquierdo del gobierno, es operativo. No es tanto administrativo, sino es operativo. Recuerda el ejemplo que te hacía yo en clase. Una cosa es la Secretaría de Salud y otra cosa es el IMSS. La Secretaría de Salud es la que maneja todo el sector salud a nivel nacional, el que lleva el control de los hospitales, de las clínicas, etcétera. Pero la Secretaría de Salud no es como el ISSSTE, que recibe y atiende enfermos, que recibe y realiza operaciones, etcétera. La Secretaría de Energía es la que autoriza los permisos sobre explotación de minas, concesión de minas, sobre explotación de algún recurso mineral o algún otro recurso energético que existe en el país, donde yo al particular le concesiono, le autorizo llevar a cabo la explotación de ese yacimiento de carbón, de ese yacimiento de oro, de plata, etcétera. Pero en cambio, por ejemplo, Pemex, ella no nada más da permiso, sino que es la que opera, es la que hace la extracción del petróleo, perforaciones, la que una vez que trae el petróleo, vamos a decir que lo envasa en los famosos barriles de petróleo, lleva a cabo su venta. Entonces ahí tenemos el ejemplo del IMSS y del ISSSTE, dos instituciones del gobierno, pero que tienen autonomía, es decir, que tienen independencia del poder ejecutivo. Ellas tienen su propio patrimonio, tienen su propio dinero, ellas se manejan libremente, aunque obviamente dependen indirectamente del presidente de la República Mexicana. Recuerda que el IMSS es para los trabajadores del sector privado. Todos aquellos trabajadores que trabajan en una empresa privada, en una empresa particular que no tiene que ver con el gobierno, ejemplo, Televisa, Cigarrera La Moderna, Comercial Mexicana, Aurrera, que son empresas netamente privadas, sus trabajadores hay que afiliarlos al Instituto Mexicano del Seguro Social para que él y sus familiares obtengan todas las prestaciones que implica la seguridad social. Pero en cambio, si tú trabajas en el gobierno federal, ejemplo, en lo que viene siendo la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Función Pública o cualquier otra secretaría, entonces a ti te deberán de inscribir en el ISSSTE, es decir, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, a los trabajadores del Estado. Para que de esta manera estas dos instituciones dependientes del gobierno, pero con autonomía y con manejo propio, puedan por tanto dar atención tanto a unos trabajadores como a otros trabajadores. Aprovecho el corte comercial para efectos de que si tú estuvieras en el Estado de México o en cualquier otro estado, pues también cada estado tiene su propio instituto. En el caso de México está el ICEMIM para los trabajadores del Estado de México y los municipios, y está el ICEM para los trabajadores de las empresas privadas que se encuentran solamente a nivel local, a nivel regional dentro del Estado de México, y así por el estilo. Entonces, como puedes ver, ve conociendo este mundo de instituciones jurídicas, no solamente de leyes jurídicas. Demandar una institución porque no le da a tu trabajador las prestaciones de medicinas, atención médica, hospitalización, rehabilitación, y todo lo implica la seguridad social, incluyendo las incapacidades, capacidad parcial, permanente total, o tal vez hasta la muerte. Había que saber ante qué autoridad gestionarla, sabiendo de antemano qué tipo de trabajadores, pensando que nunca le dieron ninguna prestación y cree que el trabajador tuvo un problema, bien sea que falleció o que tuvo una incapacidad permanente total de por vida. Ejemplo, una persona que quedó lisiada, que con motivo de ese accidente ya no puede, quedó paralizado su cuerpo, quedó tirado en la cama, y que el patrón nunca le dio ninguna seguridad. Pues entonces a ver qué tipo de empresa es, dónde estaba trabajando el señor, y entonces en este caso enviar tus demandas, bien sea al IMSS, al ISSSTE, o como te dije, al ICEMIM o al ICEM, o a cualquier otra autoridad dentro de todo esto. Bueno, un ejemplo más lo tenemos en lo del famoso Fondo de la Vivienda.
Tenemos también dos principales instituciones a nivel federal, que son el Infonavit y el Foviste, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales Trabajadores del Estado. El Infonavit es el que ayuda, o mejor dicho, el que está para los trabajadores de las empresas privadas, de empresas particulares. Reitero una vez más, Cervecería Modelo, Teléfonos de México, que es una empresa privada, Televisa, TV Azteca, Sabritas, todo lo que viene siendo Suburbia, que son empresas privadas. Pues hay que inscribir a los trabajadores al Infonavit. Y pues ahí tú bien sabes que ahí se crea un fondo para que el trabajador pueda adquirir a futuro, después de reunir cierto tipo de créditos, su vivienda. Y el Foviste solamente para los empleados del gobierno federal, a los empleados que están trabajando en alguna escuela pública, llámese primaria, secundaria, del Politécnico, de la universidad, etcétera, etcétera, pues tenemos lo que viene siendo el famoso Foviste, ¿sí? De esta manera ve conociendo por sus logotipos, por sus iniciales, y no solamente por las leyes, lo que significan este tipo de instituciones. El abogado debe conocer no solamente leyes, debe conocer instituciones inclusive dónde están. Por eso te vuelvo a reiterar, quiero que vayas haciendo un directorio de instituciones para que vayas ubicando las principales que te vas tú a relacionar, y son muchas más, pero aquí nada más son algunas. Un ejemplo más, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sabes que muchas veces cuando nuestro cliente tenga alguna queja de alguna autoridad que está violando sus derechos, pues tienes dos opciones: por la parte administrativa, la Comisión de Derechos Humanos, o por la parte judicial, lo que viene siendo el juicio de amparo. Puede ser que nuestro cliente no tenga el dinero para llevar un juicio de amparo, que no es cualquier cosa y no es cualquier, dame 100 pesos o 300 por este juicio de amparo. Entonces lo puedes ganar por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de ella puedas hacer valer la violación de los derechos a tu cliente, y por tanto por la reparación y todo lo que implica subsanar este acto arbitrario, ilegal, que está cometiendo la autoridad sobre las personas. Bueno, un ejemplo más lo tenemos también en materia educativa. Una cosa es la SEP. La SEP, por lo general, como tú bien sabes, es la que establece el calendario escolar, es la que otorga los famosos, a nivel licenciatura, los REBOES, reconocido validez oficial de estudios, para que las escuelas, sus estudios tengan validez oficial, tengan reconocimiento. Lo mismo las que da permisos para que las escuelas particulares, preescolar, primaria, secundaria, puedan tener esa validez de estudios oficiales. Pero el gobierno, como SEP, se encarga de eso: dar permisos, dar autorizaciones, supervisar, vigilar que realmente se cumpla con todo esto, elaborar los planes de estudio de primaria para que todos lleven el mismo conocimiento, etcétera. Pero a nivel licenciatura y a nivel medio superior, la propia SEP da autonomía para que instituciones públicas como son la UNAM, el Politécnico y la Metropolitana, como dice, con autonomía, ellos, independientemente del gobierno, elaboren sus propios planes, propios programas, y tengan esa independencia, esa libertad de cátedra, que les permita, por tanto, en base a sus criterios científicos, tecnológicos y demás cosas, manejar sus propios programas, su propia situación. La UNAM, como tú bien lo sabes, es una universidad eminentemente de carácter humanístico, de carácter social, que aunque tiene áreas médico-biológicas y áreas físico-matemáticas, la UNAM se especializa más en el área de sociales y de humanística, de literatura, filosofía, pedagogía, derecho, administración, sociología, etcétera. El Instituto Politécnico Nacional, que fue de la época de Lázaro Cárdenas, tiene la intención de crear los técnicos, que son fundamentales en todo país. Tan es así que, como tú bien sabes, México es un consumidor de tecnologías, es un importador de tecnologías. No somos productores de tecnologías y dependemos mucho de lo que hacen los países asiáticos, lo que hace Estados Unidos, lo que hacen empresas como Apple, como Microsoft, como Sony, como todos ellos. Nosotros podamos adquirir esa tecnología, somos nada más usuarios de la tecnología. La intención del Poli es dar esa parte tecnológica, físico-matemática que México no tiene, junto con el área de humanísticas y de la metropolitana. Entonces son instituciones que también son del gobierno, dependen del gobierno, pero que gozan de autonomía, de independencia, manejan su propio presupuesto, y el gobierno pues no se puede meter con ellas.
Sabemos que el conflicto del 68 fue precisamente porque en aquel tiempo el gobierno de Díaz Ordaz indebidamente se metió a las escuelas en busca de estudiantes y esto provocó la reacción. Solamente hoy tú y yo que vemos en la televisión que los porros agreden, queman la bandera en CU, ahí en rectoría, es en Sandés y medio, quizás la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué se mete la policía? Bueno, entonces ¿para qué está la policía y por qué no va tras estos delincuentes, los detiene y los lleva? Bueno, justamente por la autonomía que tiene la UNAM, de que es un lugar donde no puede entrar la policía, salvo que sea requerida por el rector y obviamente autorizada por el jefe de gobierno. De ahí en fuera sería toda una violación a este tipo de instituciones públicas, ¿sí? Bueno, un ejemplo más lo tenemos con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Son también entidades públicas, organismos descentralizados, que el gobierno, para poder satisfacer las necesidades del pueblo mexicano, sea este tipo de instituciones de carácter operativo, ¿sí? De carácter en donde pues los técnicos, los ingenieros, no solamente se dedican al área administrativa, de papeleos, de licencias, de concesiones, sino al área pues operativa de manejar máquinas, operar máquinas, extraer minerales, extraer petróleo y todo lo que significa este tipo de situaciones. Recuerda que en la época llamada neoliberal, es decir, de Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, todo este sector se trató de privatizar, se trató de vender. Pero a partir de este nuevo gobierno se ha tratado de dar marcha hacia atrás para que el gobierno vuelva otra vez a tener el control de estos servicios que son fundamentales para lo que viene siendo la estrategia de lo que es todo un país, ¿sí? Bueno, tenemos la extinta, acuérdate, ya no existe la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República originalmente era un organismo que dependía directamente del presidente de la República. No pertenecía ni al Poder Judicial ni al Poder Legislativo, sino que pertenecía directamente al presidente. De hecho, el procurador era el abogado del presidente. Tenía ese nombramiento o ese cargo, esa función, mejor dicho, dentro de la misma Constitución. Además de perseguir, investigar a través del Ministerio Público y de la Policía Judicial los delitos, etcétera, etcétera, era el asesor, el representante y el abogado del presidente de la República Mexicana. Eso quiere decir, si en un momento determinado el presidente hubiera sido demandado, pues el procurador iba a fungir como su representante legal, como su apoderado. Era tanta la dependencia del procurador del presidente que el mismo presidente lo nombraba, él directamente. Yo nombro fulano como tal como procurador. Debido a todas las secuelas de corruptelas que se manejaron y que muchas veces el presidente daba la orden al procurador qué es lo que debe de investigar y cómo debe de investigar, esto es, cuando había un delito cometido por algún alto funcionario del gobierno del presidente en turno, de un gobernador amigo del presidente o de algún diputado o senador amigo del presidente, independientemente del fuero, el presidente le ordenaba al procurador, al fin y al cabo era su empleado, ¿sabes qué? Déjame esto ahí, no lo investigues, o hazte que no sabes, pero ese asunto no pasa. Uno de los casos más sonados fue cuando la guardería ABC en el gobierno de Felipe Calderón. Mucho se habló, y tú bien lo sabes, que esa guardería donde murieron quemados varios niños, quien se encargaba de esa guardería era un familiar de Felipe Calderón, tía o algo así, tía política de Felipe Calderón, hermana o prima de su esposa Margarita Zavala, y que en el entonces gobernador, un tal Burgos, no recuerdo bien su nombre, también era parte de esa guardería, era una especie como de socios. Y justamente para que no se investigara y sobre todo no se metiera a la cárcel a estas personas vinculadas con el alto poder, pues se dio carpetazo y se dijo nada más, metió ahí, como se dice, bueno, ¿cosa? Chivos expiatorios, ahora sí, chivos expiatorios, a 2 o 3 trabajadoras de ahí de las guarderías, etcétera, etcétera. Entonces hay un ejemplo más. Otro ejemplo más se dio en el gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León, cuando en Chiapas, en Actial Chiapas, se lleva a cabo la matanza de 30 indígenas con machete a mansalva, donde había mujeres embarazadas, niños,
y obviamente jóvenes y adultos que fueron macheteados, fueron masacrados, fueron asesinados. En aquel tiempo se pidió la destitución del gobernador, no recuerdo bien, de apellido Blanco, y como era un delito ya de carácter federal, por la magnitud que representó esto, pues el presidente obviamente hizo como que no pasó, como que cuidaban, no cuidaban, veían, no veían, y no pasó nada. Y lo último lo tenemos en lo de los 43 de Ayotzinapa, en donde el presidente, su procurador, el señor, ahorita me acuerdo, pues también, la cuestión es que a la fecha no se sabe a ciencia cierta qué es de los 43, porque la versión de que los quemaron, pues tiene mucha, como lo vimos creo que hace tiempo, tiene muchas aristas que pues no tienen lógica. O sea, que los hayan quemado, que los hayan puesto en una pila de cadáveres, luego los quemaron, pues de acuerdo con los peritajes de expertos en pirotecnia, no pirotecnia, sino de acuerdo en estas cosas de quemar y cosas por el estilo, resultaría imposible que hubiera pasado eso, por la cantidad de lumbre, la cantidad de material que se hubiera necesitado para proceder a la desaparición de estos 43 cadáveres, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se hizo nada de esto? Porque el presidente pues obviamente dio la orden al procurador, que el procurador pues simplemente le diera vueltas y vueltas y vueltas, y no sé, la fecha es que hasta el momento continúa esto sin poderse aclarar. Bueno, bajo esta perspectiva, y recientemente iniciado el nuevo gobierno, entonces la PGR desapareció por la FGR, la Fiscalía General de la República. La diferencia, como tú bien lo sabes, y lo vimos también alguna vez en clase cuando tuvimos Derecho Penal, por eso este recuento de instituciones, a que las visualices, es que la PGR desaparece. En su lugar aparece la FGR. ¿Cuál es la diferencia? Recordemos, como lo hemos dicho, la Procuraduría, el procurador era nombrado por el presidente y dependía del presidente, era pues un empleado del presidente. Supone que con la Fiscalía General de la República, el fiscal, en este caso Alejandro Gertz Manero, simplemente no obedece al presidente, es una persona independiente del presidente y se supone que no está para obedecer orden del presidente, es decir, tiene la independencia de investigar inclusive al propio presidente. Que si se dijera que el presidente es un corrupto, que se prevé que él robó, que él esto, pues el fiscal se supone que al ya no ser empleado del presidente tiene la autonomía, la independencia, la libertad y el deber jurídico moral de investigar. Al menos esa es la idea de la Fiscalía General de la República, que el fiscal, el titular de investigar los delitos, al no estar ya ligado con el presidente, la máxima autoridad en nuestro país, y en el caso de los estados, el fiscal del Estado de México, el fiscal de la Ciudad de México, al no estar ligados con el gobernador o la jefa de gobierno, tiene esa autonomía, esa independencia de investigar todo lo que se pueda. La idea es justamente crear lo que se conoce como la famosa división de poderes. De esta manera, la Fiscalía General de la República es un organismo autónomo e independiente, se maneja libremente, que obviamente económicamente depende del presupuesto que reparte el presidente de la República, pero que esto no es razón para que él siga dependiendo del Ejecutivo. El proyecto es interesante. También te recuerdo que ahorita, por desgracia con esto del coronavirus, tanto el Poder Ejecutivo, López Obrador, como la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el presidente ministro del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Gertz Manero, el titular de la Fiscalía General de la República, han hecho o quieren hacer una reforma judicial en donde de veras, se ataque de raíz los problemas que existen en los juzgados, en los tribunales, en los MPs. El MP es un lugar de mucha corrupción, lo hemos platicado muchas veces en clase, ahí todo se mueve con dinero, y esta reforma tiene por objeto tratar de que esto se depure. Tú lo has visto en las noticias, con coraje, con impotencia, ¿no? Que fulano mató, robó, secuestró y que ya lo liberaron, porque la carpeta de investigación estuvo mal elaborada, que porque le cambiaron los delitos y en lugar de manejarlo como un feminicidio, lo manejaron como un intento de lesiones X y lo liberan. Entonces la idea de estos señores, que ojalá se pueda cumplir pasando del coronavirus,
es ser una reforma que logre crear realmente un poder judicial independiente, un poder judicial que inclusive realmente asuma su postura y la fiscalía tenga esa cualidad. Recuerda que de la fiscalía dependen los ministerios públicos y del ministerio público depende la policía judicial. Bueno, hoy ya presente la mala imagen que se creó la policía judicial desde mis tiempos, que no eran sino más que delincuentes con placa, que eran peor que los mismos delincuentes, te atrapaban, te torturaban, no sé qué tantas, a pesar del artículo 22 de la Constitución que prohíbe las penas infamantes. Se le dio y cambió el nombre de policía ministerial o policía de investigaciones, y que hoy inclusive para ser agente de estos policías se requiere nivel licenciatura, justamente con la finalidad de humanizar, de sensibilizar a los que entonces eran pues peor que los delincuentes, torturadores y demás tipos de situaciones. Bueno, estamos en un proceso que ojalá tú lo puedas ver, que ojalá tú lo puedas visualizar, porque créeme que yo, que he dado clase a varios gentes, he conocido alumnos que tienen esa mentalidad, o sea, que el MP es para sacar dinero, hacerte rico, hacerte millonario, y como te he dicho, el MP son dramas, son situaciones, pues que mi hija no aparece, que a mi muchacho le hicieron esto, pues que ahí todo se mueve con dinero. Yo he conocido a alumnos que tienen esas características y digo, ay, Diosito Santo, quién sabe este cuatro rato que sea MP, qué cosas no va a hacer como Ministerio Público. Pero en fin, ojalá esta reforma, no la conozco todavía, estaba en proceso de que iba a debatirse en el Congreso de la Unión, quedó ahorita pendiente y esperando que pasando esta situación estemos al tanto y podamos ver qué tan buena es esta reforma y qué tan buenos beneficios va a traer este tipo de reforma. ¿Sí? Bueno, el Ministerio Público Federal, como te lo he dicho, pues forma parte de la Fiscalía General de la República y forma parte de las fiscalías de cada uno de los estados. El Ministerio Público es el que abre las carpetas de investigación, es donde entran las denuncias. Recuerda que a diferencia de los juicios civiles, antes de ir con el juez, primero se va al Ministerio Público, se denuncia el famoso delito, el Ministerio Público ordena a la Policía Ministerial investigar, y si la Policía Ministerial encuentra elementos suficientes que permitan determinar la presunta responsabilidad de los señalados por la víctima, recuerda que hay que ser aquí muy cuidadoso, nada de que vengo a acusar, salvo que tengas pruebas, pues nunca digas eso, sino simplemente presunto responsable, y si reúnen las pruebas, pues entonces presentas, y entonces le pides al juez, bien sea tanto la orden de arresto como la orden de cateo, lo que sea necesario, y si encuentra las pruebas, pues lo consignar ante el juez, y no es consignado ante el juez, entonces ahí es donde se inicia el famoso proceso o juicio penal, y todo lo que significa todo esto. Entonces el Ministerio Público es otra institución que hay que conocer. Y hay muchos ministerios públicos, entonces yo también te invito a que más o menos localices los principales, tanto los ministerios públicos estatales como los ministerios públicos federales. Hay que saber, dependiendo del tipo de delito, si va entre un ministerio público estatal, un ministerio público federal. ¿Por qué? Como te he dicho, siendo un delito federal vas a un ministerio público estatal, pues imagínate, el MP se va a ir de ti, se va a cajear de ti, licenciado, perdón, pero es que aquí no es aquí donde se ventilan estos asuntos, no te lo voy a decir así, y nos vamos a ver muy mal nosotros ir a un ministerio que no nos corresponde. Entonces búscale ahí los ministerios públicos en tu directorio de oficinas o de instituciones jurídicas, los más cercanos. Estamos en Ecatepec, pues nada nos cuesta con quizás ver los de Tlalnepantla, tanto los federales como los estatales, la Gustavo Amadero, para más o menos tener ahí presente dónde se encuentran físicamente estos ministerios. Es importante tenerlos. Ahí te lo dejo de tarea. Tiene un directorio de principales autoridades o instancias jurídicas, judiciales, administrativas, que si hoy lo hacemos, claro, con internet va a cambiar, o sea, con los cambios pueden darse estas situaciones. Por eso el diario oficial de la Federación, cada vez que una oficina del gobierno, en este caso de los juzgados, tribunales, cambia de oficina, ahí te va a aparecer. Ejemplo, Poder Judicial se informa que las oficinas del juzgado 15º de distrito que estaban en tal parte van a cambiar a tal parte.
se hace el conocimiento de litigantes y público en general, que el Tribunal Unitario de Circuito número tal, que se encontraba en tal lugar, a partir de fecha tal, sus oficinas se encontrarán en tal estación. Para eso nos sirve el famoso diario oficial de la Federación, y para ir conociendo estos cambios que, vuelvo a repetir, espero te estés acostumbrando a manejar el diario oficial de la Federación. A lo mejor no lo entiendes o no le captas bien, pero con el tiempo vas a ver que es un arma muy importante y muy valiosa para conocer. Bueno, todo este recorrido a grandes rasgos de las instituciones que yo lo he intitulado jurídicas y jurídico-administrativas están porque vamos a meternos de lleno a lo que viene siendo el registro público de la propiedad y el comercio. La propiedad, compañeros, sabemos que es un derecho real, un derecho que es de tener documentos que acrediten que tú eres el dueño, que es el propietario, que como dueño propietario tienes la facultad de hacer y de disponer con ese bien lo que tengas. Y que si otra persona te reclama que eres el dueño, bueno, pues entonces en ti queda demostrarme que tú eres el legítimo dueño y propietario. Pero, compañeros, no es suficiente la escritura ante notario. Es decir, hay un paso más allá que debemos de conocer y debemos de saber. Mal que bien que mal hemos visto en clase que pues hago un contrato de compraventa, porque sabemos que un documento privado no es suficiente para quitar que soy el propietario. Agarrar una hojita y decir yo, abuelo de fulano de tal, dejo como legítimo propietario a mi sobrino, a mi nieto, a mi bisnieto, de la casa que actualmente ocupo desde tal año, que tiene tales esto, sabes que ese documento no tiene validez legal. Sabemos tú y yo que tenemos que ir con notario público para que el notario público le dé fe y le dé legalidad a ese documento. Pero no es suficiente, no es suficiente. Una vez que ya obtenemos la escritura pública, el documento ante notario, legalizado, certificado por la fe del notario público, tenemos que ir a una autoridad jurídico-administrativa. Es decir, esta autoridad no es judicial, pertenece a lo que viene siendo el organigrama del Poder Ejecutivo, claro, a nivel federal, a nivel estatal, para que esa escritura se inscriba, se registre, va la redundancia, se registre en el registro público de la propiedad, su nombre lo dice, para que tenga efectos contra terceros. Y vamos a ver lo que significa este famoso registro público de la propiedad, que además tiene otra sección, la de personas morales. En mis tiempos se llamaba de comercio, y de hecho como tú puedes ver el logotipo de la Ciudad de México sigue siendo ese, RPPIC, Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Es decir, toda escritura pública que acredite la titularidad o la propiedad de un bien inmueble, acuérdate, hablamos de bienes inmuebles, finca, terreno, departamento, casa, etcétera, etcétera, debemos de inscribirlo ahí. Pero también las ciudades mercantiles, y no solo las ciudades mercantiles, también las ciudades civiles, quizás por eso se le quitó el nombre de comercio y se le puso ahora personas morales, porque la diferencia entre las personas morales civiles y las personas morales mercantiles es que las mercantiles se dedican al lucro y las civiles se supone no tienen por finalidad el lucro. Dentro de estas están las asociaciones civiles, están las organizaciones, los partidos políticos, están por ejemplo las asociaciones humanitarias, asociaciones de colonos y muchas más. Dentro de las mercantiles, si es que llevas derecho mercantil, pues ahí están las que tienen por objetivo el lucro, la ganancia, la utilidad. Están la SA, la sociedad anónima, la SDR, la sociedad de responsabilidad limitada, que son las más conocidas, las más llevadas a la práctica. ¿Por qué? Porque las sociedades, recuerda que el socio tiene responsabilidad limitada, solo responde por su aportación al capital social. Y las deudas que la empresa contraiga se van a pagar con su aportación, pero si aún hay cantidad que reclamarle a la empresa, pues ya no podemos ir más allá del socio porque nada más responde por la cantidad que él aportó. En cambio, las otras que no son muy conocidas, pero que tú debes de conocer, está la SNC, la en comandita simple, la S en C por A, la en comandita por acciones. ¿Qué sociedad es? Hay dos tipos de socios, los comentados y comentarios, donde unos socios responden de manera ilimitada. Y obviamente a ningún inversionista le conviene invertir con responsabilidad ilimitada.
Y tú como futuro abogado, pues estás para asesorar a esa persona, ¿no, licenciado? Pues, o ingeniero, arquitecto. No es conveniente que usted se meta a esa empresa porque usted va a adquirir la calidad de socio ilimitado. Y su empresa llega a tener problemas, le van a embargar inclusive hasta su casa, hasta sus coches, sus pertenencias personales. Y ahí es donde se va a ver pues, el temple de lo que eres de futuro abogado. Está la sociedad de la cooperativa, pero vamos, es otro tipo de sociedades. ¿Qué pasa cuando un niño nace? Lo primero que tenemos que hacer es irlo a registrar. ¿Para qué lo tenemos que registrar? Pues para acreditar que ese niño existe, que ese niño vive en el registro civil. Y el registro civil es el que da fe de nuestro estado civil. Esto es, nace el niño, su acta de nacimiento. Se casa, bueno, ya no se casa el niño, se casa el joven, se casa la persona, sentó su acta de matrimonio, donde ya su estado civil ya no es soltero, ahora es casado. Por X circunstancias se separa, y no solamente se separa, sino que lleva a cabo el proceso que es el famoso divorcio. Entonces viene ahora el acta de divorcio, donde se acredita que la persona ha quedado otra vez libre, y puede ostentarse como divorciado o divorciada, y por tanto le permite ostentarse otra vez como soltero, porque de hecho no hay ningún compromiso, máxime que la ley ya le dio el acta de divorcio. Y si la persona fallece, pues deja de existir, pues entonces los familiares habrán de tramitar el acta de defunción para quitar que la persona, así como acreditamos que existe, pues también ha dejado de existir, y así por el estilo. Vamos a recordar un poquito del registro civil, compañeros, que también es importante en cuanto a las personas, pero en cuanto a las propiedades, en cuanto a las cosas, en cuanto a los bienes inmuebles sobre todo, así como vas y registras al niño, ahí tenemos que ir a registrar la propiedad. Para efectos de la propiedad se maneja el famoso folio real, así se le llama. Es decir, es un número, es una clave. Hoy vamos a decirle cómo se maneja en la computación. Esto, ¿cómo le llaman? No tu clave. Esto, uy, se me fue. Bueno. Y con eso, cuando tú quieras alguna aclaración, das el numerito, folio real número tal, y con eso inmediatamente ya está todo digitalizado, aparece ahí lo que viene siendo los datos que quieres. El folio mercantil, que se llama folio de persona moral, por las razones que ya te dije, no son las sociedades mercantiles, sino también las sociedades civiles, la AC y la SC, también. Entonces la idea de esto es, yo llevo mi escritura ante notario, mi título de propiedad, donde se formalizó la compraventa, en donde se adquirió un terreno, un departamento, una casa. Muy bien, pero viene la segunda parte, y no se te olvide, futuro abogado. Hay que llevarlo al registro público de la propiedad para que en el registro público también lo inscriban y lo anoten. Te van a dar ahí una clave, tu folio real, y con ese folio real, cuando tú quieras hacer una aclaración, das el número y aparece todo. De igual manera, cada vez que tu predio, o tu finca, o tu casa, ejemplo, obtienes un préstamo hipotecario del banco. Entonces, en este caso el banco irá al registro público a que le hagan una anotación marginal a tu folio real, donde aparezca que dicho predio o dicha casa está como garantía de un préstamo hipotecario a favor del banco tal, de tal manera que si alguien te quiere vender ese predio, tú vas al registro público e investigas sus antecedentes y dices, ah caray, fíjate que me enteré que el predio que me quiere vender mi primo, el banco lo tiene como garantía de embargo en caso de que no pague mi primo, y me entero por ahí que mi primo debe dinero y que posiblemente el banco le va a embargar. ¿Para qué sirve el registro? Para eso. No sabes qué, papá, no te conviene ahorita comprarle al primo el predio porque creo que, bueno, no creo, sino que el banco lo tiene ahí con una anotación, y me ha informado que mi primo debe dinero y que posiblemente el banco le va a embargar. Y entonces al rato el banco pues nos va a reclamar a nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso sirve el famoso registro público de la propiedad. Un ejemplo más. Estás en una empresa y te dicen que vas a comprar un terreno, que la empresa va a comprar un terreno. Pues tú como abogado, no solamente te limites a hacer el contrato de compraventa, sino como abogado, ya ahora inclusive el registro público tiene un portal donde te puedes meter
metes el folio mercantil, ubicas, por eso le dices, dile a la persona que te va a vender el terreno que te dé una copia simple del documento que lo gira como propietario. En la parte final ahí viene. El presente título de propiedad o la presente escritura pública quedó registrada bajo el número, bajo el folio real número tal de fecha tal. Y con ese dato va a aparecer todo lo importante sobre esa propiedad. Por eso es público, porque no necesariamente se requiere que sea la persona titular o que esté en la escritura. Cualquier persona puede ir a pedir información sobre eso. En el caso, yo mando a mi pasante o te mandan a ti como pasante, bien sea por internet o bien sea por físicamente, vas y ahí va a aparecer todo. Por ejemplo, si ese terreno está embargado, ahí va a aparecer. Si ese terreno está confiscado por el gobierno federal, por la Fiscalía General de la República, porque se cometió algún delito, por lo que tú, ahí va a aparecer. Entonces tú como abogado, aquí tienes otra función muy importante. Pues, licenciado, usted me dijo de este terreno, creo que está muy bien la propuesta, está muy económico, vale la pena, pero me permití investigar en el registro público y que encontré esto y esto otro. Por tanto, yo les digo que mejor no lo compren, nos vamos a meter en problemas legales al rato, con la autoridad federal, con el banco. Ellos tienen ahorita preferencia porque ahí en este predio, en esa casa, se cometió tal delito, o era casa de seguridad de secuestradores, o porque el banco tiene un juicio, un proceso en contra de tal persona y le van a embargar. Esa es la finalidad del registro público y hay que entender qué es el registro público de la propiedad. Existen tres registros públicos, por así llamarle. El registro público de la propiedad federal, donde el Estado, el gobierno federal, tiene ahí inscrito sus propiedades, sus terrenos, sus casas. Sabemos que el gobierno federal tiene oficinas, tiene instalaciones, tiene todo eso, entonces él también tiene su registro público de la propiedad federal. En la Ciudad de México, por razones en cada uno de los estados, entidades federativas, existe el famoso registro público. En el caso de la Ciudad de México, como estamos viendo, está el registro público de la propiedad y comercio. Pero en la ley registral de la Ciudad de México ya aparece como el registro público de la propiedad y de las personas morales, que en la clase siguiente ahondaremos, ampliaremos esto. El Estado de México también tiene su propio registro, el Instituto de la Función Registral del Estado de México. Y aquí lo importante es que tú visualices cuántas oficinas del registro de la propiedad existen en el Estado de México. Así como hay distritos electorales, en donde de acuerdo a las elecciones varios municipios conforman un distrito electoral, así como hay distritos judiciales donde varios municipios conforman ese circuito judicial para los asuntos que van a los juzgados de distrito, juzgados unitarios, juzgados colegiados, etcétera, etcétera. También en materia registral existe eso. Se supone que hay municipios pequeños que a lo mejor, por ejemplo, Zumpango y Tonanitla o municipios cercanos, están en un solo registro. Municipios tan grandes como Ecatepec, pues a lo mejor Ecatepec tiene hasta 2 institutos, claro. Todo esto hay que conocerlo. Entonces, verlo visualizando también, compañero, porque te reitero y perdón por ser repetitivo, pero ya lo te he dicho, de tanto que repito, pues a lo mejor se te queda algo grabado. Es que muchas veces hay que hacer este tipo de actividades. O sea, no todo, vuelvo a repetir, no todo es juzgado, no todo es ministerio público, no todo es tribunales. Ese tipo de instituciones, el registro público de la propiedad, son autoridades administrativas, meramente administrativas. Nada que ver con lo, bueno, sí tiene que ver con lo judicial, si en un momento determinado, con motivo de un juicio, se determina que el legítimo propietario es el hermano X y no el hermano Y, como está en el registro público. Entonces pedirás tú al juez que le ordene al registro público de la propiedad que se haga la nota aclaratoria que el verdadero dueño y propietario no es X, sino que es Y, o al revés, como te dije, ¿sí? Para eso es el conocimiento de estas instituciones, y nos vino muy ad hoc con lo que es la propiedad. Entonces hay que ir manejando los tres registros: el registro federal el registro de la propiedad federal, el registro de la propiedad de la Ciudad de México y el registro de la propiedad del Estado de México, que obviamente, como tú sabrás, pues cada estado va a tener su propio registro. Aquí lo que me interesa
es cuántos registros en el Estado de México podrías estar vinculado por la zona. Es decir, si Ecatepec, cuántos institutos de función registral tiene, o si Ecatepec pertenece a otro registro que a lo mejor es el de Cuautitlán o el de Tlalnepantla, mejor dicho. En el Estado de México más o menos visualizar también cuál es este tipo de registro. Vamos a aprovechar para ahondar más, que también forma parte del derecho civil, aunque no de bienes, pero ahorita con la ampliación que se va a dar del famoso cuarentena, que se quiere llamar, es el registro civil. Vamos a hacer un comparativo entre las tres instancias o tres autoridades administrativas que tú como futuro abogado debes de conocer. El registro civil para las personas, para los seres humanos, para registrar su nacimiento, su estado civil y obviamente lo que viene siendo su defunción. Y el registro civil, esa es su función. Recordemos que esto viene desde Benito Juárez. Con motivo de la ley de reforma y separación de la Iglesia y el Estado, el registro de los nacimientos y demás era propio de la Iglesia. La Iglesia manejaba todo esto. La fe de bautizo en lugar del acta de nacimiento y no sé cuántas cosas más. Y Benito Juárez tuvo el acierto, sin ofender tus creencias en tu religión, de separar esto y de entonces hacer el famoso registro civil. Y cada estado, por razones obvias, tiene su propio registro civil en ese momento. En este caso no hay un registro civil federal, sino hay un registro civil de cada una de las entidades federativas, que de acuerdo al lugar donde nace el niño, pues ahí se va a inscribir, a registrar, pues. ¿Sí? Tenemos también una más, bueno, aquí está el registro civil del Estado de México, donde pues también, nosotros estamos en el Estado de México, pues había que buscar cuáles son los principales juzgados de registro civil que tenemos a nuestro alrededor, para un momento determinado, pues tenerlos ya más o menos visualizados, y cualquier trámite que a futuro llegaras a tener, pues ya sepa la autoridad. Entonces yo te invito a que desde ahorita, no cuando empieces a litigar, empiece ya a formar tu directorio jurídico, de oficinas, de dependencias, de juzgados, de tribunales. En algunos casos, por ejemplo, en cuestión administrativa sí es importante el nombre de la persona. En juzgados, acuérdate que los juzgados tribunales son impersonales, salvo los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que duran ahí buen tiempo, 15 años en su cargo, y sí es importante conocer quién es el presidente ministro, quién es el titular de la sala penal, de la sala civil, etcétera. Ahí sí te recomiendo tener también ese dato. Pero vete imbuyendo y vete metiendo este mundo de instituciones jurídicas, tanto no solo judiciales, que solamente más o menos ya las visualizas, sino también administrativas, porque te reitero y te repito y perdón, que un abogado no nada más es juzgados y tribunales, hay que conocer también este tipo de cuestiones. Y una autoridad más, de carácter eminentemente administrativo, porque está vinculado con propiedad y otras cosas más, con todo lo que es derecho civil, es el famoso Archivo General de Notarías, compañeros. Sabemos que el notario público es el que legaliza todo lo que son los contratos, todos los actos jurídicos y todo lo que todavía te toca por ver, por ejemplo, los testamentos. Entonces, en cada estado, al igual que la propiedad, hay un Archivo General de Notarías, para que los contratos que ya hemos visto, y muchos contratos, tú mejor que ya lo sabes, los tratativos de dominio, tratativos de uso, los de garantía, los de servicios, etcétera. Si algún día necesitamos una copia certificada, necesitamos un documento, porque esto lo hizo mi abuelo hace 20 años, o 15 años, o 30 años, pues vamos al Archivo General de Notarías. Sabiendo más o menos en qué notaría fue, o en qué lugar fue, podemos pedir una búsqueda. Lo mismo pasa en el registro público de la propiedad, ordenar una búsqueda. Si no tengo el folio real o el folio de personas morales, pues al menos da los datos. Bueno, la empresa se llama fulana de tal y tiene su domicilio en tal parte. Ya con esos datos, más o menos te lo pueden localizar o tú lo puedes localizar. Si no tienes el folio real o desconoces el folio real, pues al menos con el domicilio. Pues sí, mire la avenida fulana de tal, del municipio tal, sobre las calles tales y tales, no tal, o si no, con muchas partes, manzana tal, lote tal, no sé qué otros datos más se dan, de tal lugar, y con eso se localiza. En mis tiempos, compañeros, quiero recordar que el archivo de notarías, perdón, el registro público, eran unos libros, pero grandotes, unos libros, no puedo decirte qué tamaño serían,
de pasta bien gruesota, que tú pedías una búsqueda y te daban el libro. A ver, mira, aquí está el libro de la colonia Guadalupe Victoria, porque es ahí donde tú andabas buscando un terreno, quieres saber cómo está ese terreno que te quieren vender, y órale, a buscarle ahí, Guadalupe Victoria, la calle, el lote, etcétera. No, pues que mire que aquí está, a ver qué número tiene, ¿no? Y te venía una serie de datos. Número tal, del libro tal, del volumen tal, de la sección tal, de fecha tal. Con ese dato le decías a la persona: quiero comprar el libro 25 del volumen tal, del tomo tal, de la sección tal, de fecha tal, etcétera. Te lo daban y órale, a buscarle, a ver si ahí aparece. Y así te ibas uno tras otro hasta encontrar el famoso predio o casa que tú querías indagar, si estaba bien o estaba mal, y te ibas sobre todo eso. Hoy con lo digitalizado y con todo esto que se te ahorra, porque lo vamos a ver en la siguiente clase, tu trámite lo puedes hacer físicamente yendo al lugar o por vía electrónica, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. También el Archivo General de Notarías es importante, y también ve buscando dónde está el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México. Tenía yo entendido que originalmente era lo que era la cárcel de Lecumberri, pero ahí lo sacaron porque metieron el Archivo de la Nación. Entonces hay que buscar dónde está el Archivo General de Notarías, su ubicación física, su teléfono y demás. Y vuelvo a repetirte, es obvio que van a cambiar de aquí a 5, 10, 15, 20 años. Pero ve de una vez imbuyéndote, ve de una vez viendo dónde están estas oficinas que nunca vas a saber, y cuando menos sientas, las vas a ocupar, las vas a necesitar. Cuando uno empieza como pasante en un abogado, te agarran para eso, compañero. A ver, joven, ¿sabes qué? Vete a buscar esta oficina, vete a tal parte, ahí etcétera, etcétera. Así es como empezamos todos, desde abajo. Y no te molestes si en un despacho al rato te agarran para eso. ¿Sabes qué? Vete a la Ciudad de México y vete a tal calle, a tal lugar, a ver, investígame si ahí está tal lugar. Claro, ahora con el internet se facilitan muchas cosas. Pero como digo, como hay muchas veces cambio de oficinas y a veces no se actualiza la página del internet, pues puede ser que se dé esa situación. ¿Vale? Bueno. Con eso, compañeros, pues terminaríamos lo que viene siendo esta parte de derecho de bienes. Sobre todo, te vuelvo a repetir, que hacer este repaso de instituciones con la idea de que te hagas de que el abogado no todo es juzgados y tribunales, ministerios públicos, también hay que conocer otras instancias, hay que hacer trámites, solicitudes, permisos y demás cosas por el estilo, para que más o menos podamos conocer este mundo, no solamente de leyes. Ya te dije, sí, lo fundamental, Código Civil, Código Penal, Código Civil, Códigos Penales. Hay que conocer también la ley del IMSS, ya vendrá del derecho al trabajo, no la ley del trabajo, ya vendrá derecho mercantil, el Código de Comercio, vendrá el derecho fiscal y el Código Fiscal de la Federación. Pero además hay como la ley, como te dije, la ley general de bienes nacionales. Nos falta también la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, que medio vimos la vez pasada. Pero para la cuestión de inmuebles federales hay otro régimen, hay otro tipo de leyes, de instituciones que hay que ir también visualizando. ¿Por qué? Porque pues, la idea es que tú como licenciado, al menos aquí en CT, quieras esa visión general del derecho. Así con el tiempo, tú te quieres especializar en alguna rama, pues adelante, ¿no? Pero al menos que sepas que el derecho es un mundo muy amplio, muy genérico, en donde hay que conocer pues de todo, instituciones, dependencias, oficinas, no solamente por su nombre, por sus funciones y por la ley que la reglamenta, sino por el lugar donde se encuentran, a través del logotipo que tienen, etcétera, etcétera. ¿Sale, jóvenes? Bueno, ahí tienes una tarea más, ahí estamos en contacto. Te dejo para que cualquier duda, aclaración, comentario que quieras hacer por el chat, pues aquí estoy a tus órdenes para atenderla con mucho gusto. Se me olvidó que te reportaras para saber quiénes están, iniciaron la clase conmigo, quiénes la terminan, y estamos al tanto para cualquier cosa más. Nos vemos, compañeros, y esperemos que esto termine lo más pronto posible. Hasta luego, compañeros.